Hola amigos, mi nombre es Óscar Benavides Reyes. Tuve la oportunidad de participar en la fundación de la primera Comisión de Jóvenes Empresarios en Jalisco y posteriormente en 1990 pues fundar la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes. El día de hoy quisiera llevarlos en el túnel del tiempo para platicarles un poquito de cuáles eran nuestras experiencias, nuestras inquietudes y nuestros retos que tuvimos en aquellos tiempos. Bueno, a finales de 1983, un grupo de estudiantes nos reunimos con el presidente de Coparmex Jalisco y definimos de manera conjunta pues arrancar un nuevo experimento, una comisión de empresarios jóvenes que arrancó a finales del 83, principios del 84, con el propósito de afinar las capacidades de liderazgo de todos estos jóvenes con los valores que caracterizan a Coparmex. Bueno, la realidad es que todos éramos jóvenes, estudiantes, que estábamos empezando a trabajar en alguna empresa o tal vez empezando una microempresa. Entonces el tiempo era corto y teníamos que buscar espacios para tener esta magia del compromiso y poder entender ese entorno en el que nos estábamos metiendo de lleno, que era el compromiso que es ser un emprendedor, con todo lo que esto conlleva de responsabilidad social. Al iniciar esta primera Comisión Nacional de Jóvenes Empresarios, ya teníamos 4 años de haber firmado el Tratado del GATT. O sea, México ya estaba abriéndose al mundo. Eran etapas en las que ya teníamos al presidente Carlos Salinas de Gortari institucionalizando estos pactos de solidaridad para cambiar la infraestructura política y económica del país. Eran momentos en que ya había quedado atrás esa lucha de clases y ese antagonismo del sector productivo con el presidente en turno. Sabíamos que teníamos que trabajar en equipo para abrirnos brecha a nivel internacional. Una vez que se comprobó que la Comisión de Jóvenes en Jalisco era un éxito, empezó a detonarse esta inquietud en otros organismos empresariales y en otras ciudades. Siendo así, pues ya que en 1990 la inquietud era tal que el presidente de Coparmex Nacional en su momento, Jorge Osejo, decidió armar la Comisión Nacional de Jóvenes Empresarios. De esta manera, pidió él que fuera Jalisco el que arrancara esta comisión y bueno, me tocó el privilegio, el honor y el gusto de iniciar esta primera Comisión de Jóvenes Empresarios, cuyo objetivo era empezar a difundir estos valores en todos los centros empresariales para tener este semillero de jóvenes para el futuro. Uno de los primeros retos fue precisamente conformar un manual operativo que circunscribiera el actuar de los jóvenes empresarios para que no entráramos en áreas que no nos correspondían y fijar muy claramente cuáles eran los objetivos y los retos que teníamos que lograr. Más adelante, pues también tuvimos que llevar a cabo una serie de viajes que no era fácil porque no había presupuesto. Pues estar buscando esos patrocinios por parte de los diferentes centros empresariales para que pagaran el camión, porque era difícil que viajáramos en avión en ese momento, pues no fue una tarea sencilla, pero sí fue muy gratificante el llegar y en cada lugar ver ese entusiasmo por formar estas comisiones nuevas. En aquellos tiempos no había teléfonos celulares, teníamos que hacer largas distancias, lo cual era caro. Pues era mucho más fácil enviar faxes a cada uno de los centros empresariales con los comunicados de lo que debíamos de hacer. También pues era muy común el que durante las juntas de consejo nacionales, en los pasillos, estar abordando a los directores y a los presidentes de los diferentes centros empresariales, pues para convencerlos de que era interesante que arrancaran una comisión de jóvenes empresarios y que les iba a servir mucho a los propios centros. Teníamos en esos tiempos el edificio de Coparmex Nacional en Insurgente Sur y había un cuarto muy grande donde participábamos una serie de comisiones. Yo tenía un escritorio chiquito y teníamos un auxiliar que nos daba apoyo a 8 comisiones nacionales simultáneamente. Había una fotocopiadora, había un fax y había un teléfono
con políticas muy estrictas para hacer llamadas de larga distancia porque no teníamos muchos recursos. La efervescencia que estaba generando las diferentes comisiones de jóvenes empresarios en Coparmex fueron tales que, por ejemplo, los hijos de los miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, con una organización llamada Generación Empresarial Mexicana, se acercaron a nosotros a hacer una alianza estratégica y se empezaron a desarrollar eventos bien interesantes. En el contexto de que acababa de terminar la Guerra Fría, que nace en el 45 y se cierra en el 89, teníamos un entorno internacional muy interesante, teníamos un nuevo orden mundial. Y trajimos a un futurólogo, John Ashby, que era muy famoso por los libros que había escrito, para hablar enfrente de todos los jóvenes. Más adelante, en un tema político, trajimos a Henry Kissinger. Y más adelante también tuvimos a los 4 protagonistas precisamente que les tocó cerrar esta etapa de la Guerra Fría. Y estoy hablando de Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachev de la Unión Soviética, Brian Mulroney de Canadá y Ronald Reagan de los Estados Unidos. Todos y cada uno de ellos estuvieron con nosotros en conferencias separadas, muy taquilleras y muy impresionantes. Más adelante esto llamó tanto la atención que incluso nos dieron un espacio en American Society en la ciudad de Nueva York y me tocó pues el privilegio de representar a los jóvenes empresarios de México en una exposición ante los medios internacionales de comunicación. A mí en lo personal me da mucho gusto ver a los jóvenes empresarios cada vez más activos en diversas comisiones de la Coparmex. También me da mucho gusto ver esas representaciones internacionales que ya se están obteniendo. Pero no hay que perder de vista que el valor fundamental de la Comisión de Jóvenes Empresarios es precisamente esa etapa formativa, esa etapa de aprendizaje de valores y principios que son la sombrilla de Coparmex y también de la responsabilidad social a la cual nos debemos.